Muy bien, muy bien, gloria a Dios entonces por todo aquello. Hoy quiero compartir como todo acción de gracias. Siempre me enfoco en hablar de la familia un poco, porque sabemos que es un tema el cual debemos tocar sí o sí. La familia hoy en día, si nos ponemos a analizar, tal vez no la nuestra, pero la familia ya afuera está en deterioro. Están pasando cosas muy difíciles y para la nuestra sabemos que vienen situaciones a veces de repentes. Los de repente, usted está bien, las cosas están súper bien, y de un momento a otro usted recibe una llamada, recibe una mala noticia, y a veces el que te emite ese anuncio no trae buena cosa, ¿no? Y a veces nos complicamos un poquito, y a veces nuestra familia tiende inclusive también a deteriorarse. Nuestra propia familia tiende a dispersarse. Y hoy hay muchas cosas, hay muchos entes que nos llevan a disiparnos. Por ejemplo, la tecnología, ¿sí? El celular. Y no se puede hoy en día dejar o permitir que sus hijos, sus jóvenes, tengan el celular en la mesa, por ejemplo, en el tiempo del almuerzo. Guarde eso mientras tanto. Pero se ve mucho, ¿no? Y eso ha disipado de pronto la común unión, la unidad de familia, y se ha perdido lo que Dios creó o lo que quiso que fuesen sus planes, el verdadero sentido de la familia. La pregunta que surge aquí, en este momento, es: ¿cómo está su familia hoy? Y yo creo que es una situación que nos pone a pensar, ¿sí? Nos ponemos a pensar y pensamos en nuestros hijos, pensamos en muchas cosas, y podemos llegar al punto de calificarlos de 1 a 10 y a veces no llegamos ni siquiera al 5. Acá hay sillas, fíjate. No llegamos ni siquiera al 5. A veces podemos decir: yo estoy en 4, yo estoy mal. A veces no nos soportamos ni en la casa. Son las personas que menos soportamos, son las personas con las que más peleamos a veces. En la calle somos muy buenos para sonreír. Yo no sé si eso es fingimiento, algunos lo podrán llamar hipocresía, pero simplemente así somos. Con los de afuera somos muy linditos, ¿no? Somos bellas, y a todo el mundo saludamos y somos demasiado amables con la gente, pero pasamos el quicio de la puerta de la casa y se nos deplora el genio, se nos daña muchas veces, porque tenemos problemitas con los que están adentro. Como tenemos tanta confianza, no les guardamos nada. Como les tenemos tanta confianza, el día que toque explotar, explotamos. ¿Sí o no? Ahí, dentro del hogar, es donde pelamos el cobre, ¿no? Realmente. Y allá afuera nos cuidamos mucho nuestra imagen o nuestro testimonio personal. No importa usted cómo haya venido a este mundo, en qué situación. Obviamente hubo un papá, obviamente tuvo que haber una mamá. De pronto su familia no es la mejor del mundo, no es una maravilla. De pronto usted se queja de ella. De pronto usted dice: es que hoy soy quien soy, fruto de la familia que me tocó. ¿Cómo voy a nacer yo en Los Pérez? Habiendo molinas, ¿voy a nacer en Los Pérez? Puede decir alguien, ¿no? Habiendo tantos apellidos alcuriosos, entre comillas. ¿Voy a nacer en Los Pérez yo? Juan Pablo Pérez, mi nombre, ¿no? Yo sabía. El caso es que a veces nos quejamos de la familia que tenemos y estamos enfocados o estamos parados frente a un futuro incierto. No sabemos cómo hacer y muchas veces culpamos a aquellos que fueron quienes nos criaron, ¿no? Nuestros papás. Y aquí es donde surge la pregunta que yo siempre hago: ¿a su papá quién le enseñó a ser papá? ¿Ah? ¿O a su mamá quién le enseñó a ser papá? Hoy en día ya existen escuelas para padres. Nuestra familia tiene la teoterapia rica en ese tipo de cosas. Y hoy hemos estado aprendiendo. Y venimos a este lugar, ¿a qué? A conocer un poco más del Señor y a conocer un poco más de lo que Dios quiere para mi vida. Pero hoy estamos aquí en un punto donde podemos decir: bueno, yo estoy guardando muchas cositas en mi corazón. Yo estoy guardando cosas con mi papá, porque nadie me enseñó a ser papá, pero me dolió, pero me hirió, pero me dañó, pero en un momento de pronto de desequilibrio hormonal o mental, cometió un error conmigo, me pegó mal, me dijo cosas que no debía decir, y todas esas cosas causan heridas en el corazón. Uno se pone a hablar con la gente y casi siempre predomina lo mismo. Siempre: no, ¿cómo está su papá? Ni me hable de ese viejo. En el peor de los casos. ¿Cómo está su mamá? Ni la conozco. Su papá, lo único que sé es que le metían las fundas a mi mamá y se iba y tomaba mucho. De pronto son los recuerdos que quedan. Y hoy en día es difícil que diga: mi papá es mi modelo, mi papá es mi molde, mi papá es mi ejemplo.
¿Será que esas situaciones se pueden resarcir hoy? ¿O usted de los que dicen, no, ya no hay nada que hacer? Ya han pasado los años, yo ya tengo mucha edad, yo ya tengo muchos años, ¿para qué me pongo a insistir? ¿Para qué me pongo a escarbar heridas del pasado si nada va a suceder? Pero resulta que nosotros tenemos a un Dios que es el Dios de los imposibles, que es el Dios que todo lo puede, y siempre les he dicho a quien que me pregunta que el único que puede restaurar un corazón es Papá Dios, no hay nadie más. Usted no puede restaurar el corazón de su esposa o el corazón de su hijo simplemente dándole cantaleta. Usted no puede restaurar el corazón de su hijo simplemente regañándole o quitándole ciertas cosas. El único que puede restaurar nuestra vida y hacer un tratamiento de amor en el corazón es el Espíritu Santo. Y quiero que tengamos eso claro y partamos desde ahí. Pero pensemos en algo antes de continuar. Usted antes de ser o de tener familia, la familia actual, no la familia parental, no la familia de papá y mamá, donde usted fue hijo, sino la que tiene ahora, que tiene a su esposa y que usted tiene sus propios hijos. Yo siempre me acuerdo que yo tuve una crisis cuando yo me casé. Pues yo venía de la familia Pérez, una familia muy próspera y abundante, ¿sí? Para tumbar el ejemplo que di ahora, ¿sí? Y resulta que mi mamá por las noches, la comida era bastante, pues era buena en su momento, frijoles con arroz, con tajadas, con carne encebollada a las 6 de la tarde, y a mí me gustaba mucho eso, y la señora me acostumbró a ese tipo de comida, ¿no? Cuando llegué con mi esposa, con el perdón de mi suegra, no le vaya a contar a mi esposa, por favor, me salió con arepa y café. Entonces hubo un choque tremendo, y ¿cómo es posible una cosa de esas? Yo no dije nada, pero mi estómago lo sintió, lo percibió bastante, y entonces empecé a mirar, pero obviamente yo le tuve que decir, no mami, yo estaba acostumbrado a tratar, y las cosas empezaron a solucionarse, ¿no? ¿Sí? Terminé comiendo café con arepa, se solucionaron a su favor. El caso es que entendí que era una costumbre sana. De pronto no es que era malsana mi costumbre, pero me refiero que venimos de culturas distintas, venimos de una educación muy distinta, y empiezan y se unen ese par de mundos, y eso se convierte en la guerra de los mundos, ¿no? Y hay un choque tremendo allí de raíces extrañas, de cosas, y entonces ahí cuando uno ya va a vivir con alguien es que se da cuenta que uno quisiera estar solo, que uno quisiera no haberse metido, como dicen vulgarmente, en esa vaca loca, ¿no? Pero cuando la persona trae buenas costumbres y podemos cambiarlas y podemos unirlas y sacar adelante lo que estamos construyendo, pues se convierte en algo muy bueno, como Daisy y Juanca. Llevan 5 años amándose. Excelente. Porque tal vez han tenido buena relación. Yo me acuerdo cuando me casé, mi hermano era muy optimista, y mi hermano me dijo, te doy 3 meses. Porque él sabía quién era yo en ese momento, de dónde me había sacado el Señor, pero lo que él no sabía y desconocía es que yo estaba perdidamente enamorado de mi esposa, y ella obviamente más que yo en ella, ¿sí? Ella estaba muy enamorada, y eso fue lo que venció tanto obstáculo que de pronto tuvimos al principio, pero fueron muchas cosas. Yo quiero que usted piense a medida que yo voy hablando de cuántas cosas usted tuvo que encontrarse para llegar a definirse en su relación. Cuántas costumbres que a veces no podemos entender, porque somos tan egoístas que pensamos solamente en nuestro bienestar y en estar bien yo. Sí, no es que yo quiero mis frijoles con encebollado, pero ¿sabe qué me di cuenta? Que el presupuesto inicialmente no me daba para eso. Entonces conformémonos con la arepita y el café. Eso me pasó a mí, y aprendimos muchas cosas. Con mi esposa ya llevamos mucho tiempo, llevamos 21 años de casados, no de cansados, de casados, batallando, luchando y amándonos. Yo puedo decir que yo amo a esa mujer como desde el primer día que la vi, ¿sí? Y cada día creo que la amo más, ¿ya? Porque sé que el amor, y ojo con lo que le voy a decir, estoy completamente convencido que el amor no son cosquillitas y maripositas en el corazón o en la boca del estómago. Es una decisión diaria. Todos los días yo me levanto, la miro y decido amarla todos los días. Así tenga la boca abierta o la calle, la amo. Igual, ¿sí? Y esa es la decisión que nosotros debemos tomar. Amar es una decisión. ¿Listo? Espero que vayamos bien hasta allí. ¿Ya? A veces, ¿qué toca? ¿O qué debemos hacer? Tenemos que buscar la manera de sanar de manera individual.
Porque en ese choque de mundos que ya hablo, o que ya hablé, nos pudimos haber hecho mucho daño, nos pudimos haber resentido el corazón. Y hay heridas, y a veces hay parejas que se guardan tanto resentimiento entre sí, ¿sí? Con cualquier cosita, cuando hay de pronto una situación que causa enojo, empieza a recordarle situaciones que vivieron hace 40, 50, 10 años. ¿Te acordás cómo miraste a la...? Y empiezan a sacar en cara ese tipo de cosas porque hay resentimiento. ¿Y usted sabe qué es resentimiento? Pues volver a sentir, resentir, volver a sentir. En este camino del Señor hemos aprendido, y la teoterapia nos ha enseñado eso, que simplemente hay que entregar todo ese tipo de cargas a papá, y Él va a restaurar, créame que Él va a restaurar, y Él siempre quiere restaurar mi corazón. Al final, obviamente, vamos a orar por eso, y vamos a mirar algo importante con respecto a eso, que debemos reconocer realmente quiénes somos y las cosas que hacemos, ¿no? Pregunta que yo anoté aquí: ¿cómo te sientes hoy con tu rol? Con el rol que desempeñas, como papá, como madre o como hijo. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes satisfecho? Puedes decir hoy, sacar pecho, decir lo hice bien o lo estoy haciendo bien. Soy un buen papá, soy una excelente esposa, no un marido como yo lo consigue. No sé, ¿cómo se sienta hoy de satisfecho? ¿Sabe quién mide eso? ¿Sabe quién lo mide? Obviamente los que están con nosotros. Algo que les conté una vez. Cuando yo discutía con mi esposa, hoy en día, gracias a Dios, no discutimos absolutamente nada. Hablamos simplemente de las situaciones que se puedan presentar, cosas sencillas. Las hablamos, inmediatamente eso se acabó. Ya no hay peleas, que duerma en la sala, no, eso ya no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí? Cuando teníamos pleito, cuando teníamos alegatos, como se le dice comúnmente, ella me sacaba en cara quién era yo. Es que usted es esto y esto. No le voy a decir qué, porque a ustedes la verdad no les interesa quién era yo, ¿cierto? Pero entonces ella me enumeraba todo lo que yo era y a mí me daba mucha ira, entonces yo también sacaba lo que tenía en itinerario para ella y le decía: es que eso también es esto y esto, igualita a tu mamá. Perdón, esa parte no, perdón, se me salió. El caso es que después yo analicé por qué ella me decía esas cosas. Las estaba viendo en mí. Entonces yo empecé más a analizar lo que salía de su corazón en algún momento y empecé a trabajar en mí. Empecé a trabajar, es que usted es odioso, es que usted es mal geniado. Entonces empecé a trabajar en ese tipo de cosas, hasta que llegó el momento que ella nos enseñó a todos aquí y decía que ella empezó a orarle al Señor y a decirle: Señor, haz de mí la esposa que Juan Pablo necesita, o sea, que yo necesito. Y esa debe ser nuestra oración. ¿Sí? Ya le estoy adelantando muchas cosas, ¿no? Y yo empecé también a orar de esa manera: Señor, haz de mí el esposo que Caro necesita. Haz de mí el papá que mis hijos necesitan. Y empecé a dejar de mirarlos a ellos y a mirar de pronto los que para mí eran errores, y empecé a mirarme a mí y empecé a mirar a Dios, y Dios empezó a tratar mi corazón y las cosas, créanme, empezaron a mejorar. Entonces, Dios vale la pena, el Espíritu Santo obviamente vale la pena y es necesario buscarlo. Entonces la pregunta que surge aquí, que anoté, ya se la hice, la repito: ¿cómo te sientes en tu rol? Si te calificaras de 1 a 10, ¿cuál sería tu calificación? Solamente téngala allí, porque al final vamos a orar por eso, ¿no? ¿Cómo fue concebido usted? No lo sé. Algunos me han contado. Fruto de papá y mamá, felicidad. En el peor de los casos, que se ve en la cotidianidad y allá afuera, o a veces también dentro de los distritos, a causa de violaciones. Pero no importa cómo haya sido esa situación, yo entendí algo que quisiera compartirlo, obviamente. En ese momento de fecundación, en ese momento, digámoslo biológico, ¿quién estuvo allí? El Espíritu Santo siempre estuvo allí. Papá Dios siempre permitió que tú vinieras a este mundo. Y antes de nacer ya tenía planes contigo. Dios tenía un diario y ya había anotado lo que quería hacer contigo. Y tú eres parte de un propósito de Dios, sea como haya sido, ese momento de nacimiento, o el momento de concepción, o de fecundación. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuán importante es que tengamos en cuenta eso. Por encima de nuestros padres que fallaron, está nuestro papá que con todo nos recogió. Eso lo vimos hace 8 días.
¿Se acuerdan? En el homenaje a papá. Entonces, hijitos de Dios, es tiempo de preguntarle al Espíritu Santo, preguntarse a usted mismo, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? ¿Se siente satisfecho? ¿O cree que hay que volver a empezar? ¿Sí? Nunca es tarde para empezar. No es que mis hijos ya están grandes, es que mis hijos ya se fueron de la casa, ya hicieron su vida. ¿Será que no hay una oportunidad de llamar y decirle, hijo, nunca te lo he dicho, pero yo te amo? ¡Qué hermosura! ¿Cuántos corazones no se quiebran por ese tipo de decisiones y ese tipo de palabras que a veces enunciamos, ¿no? Entonces, vamos a mirar la palabra de Dios, que esto es un plan y vamos a entenderlo pues desde el principio. Qué pena ahí borrar a Daisy y a Juanca. Vamos a Génesis 2, vamos a leer desde el 21 hasta el 24, para que tengamos en cuenta esta parte. Y Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Plan de Dios, ¿no? Eso fue plan de Dios, que el hombre no estuviera solo. Ese cuento de que usted debe tener una mujer no es del mundo, es de Dios. Es un plan. Y siempre lo he dicho en las reuniones de parejas. ¿Por qué se le dice a la esposa que es mi costillita? Ahí está. Ay, es que es mi costilla, porque la sacaron de aquí la costilla, ¿no? Entonces, y también quiero decir algo que me impresionó cuando lo aprendí. ¿Por qué la esposa, cuando está triste, cuando está mal, se le mete a uno aquí? Porque quiere volver a su lugar. Porque ahí se siente segura. ¿Sí? La costillita, por eso la costilla está ahí. Mi esposa, por ejemplo, lo hace cuando ella se siente triste, cuando está mal o tiene hambre, se acuesta, está mal, se acuesta aquí, ¿cierto? Aquí y ahí se siente sosiego. Y además hace esta bullonadita, se siente sosiego, ¿no? Entonces, miren, dice el 23, y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Pero miren lo que dice el 24, y esto es estrictamente para el matrimonio, para la familia. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se allegará a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. No solamente en el momento de intimidad, no solamente allí serán una sola carne, sino en su pensar, en sus sueños, en sus planes. Y yo he visto que esas parejas que llevan tantos años, hasta genéticamente se parecen, ¿no? ¿Cierto? Se parecen. Ya parecen familia, de verdad. Ya empiezan a parecerse, ¿cierto? Juan Carlos y Daisy son igualitos, son hermanos, ¿ya? Y esa genética se transmite a los hijos, que obviamente son muy parecidos a papá y mamá. Entonces quería que miráramos esta partecita, porque entender es necesario que es un plan de papá Dios. Es plan de papá Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuántos de ustedes de pronto dijeron, bueno, pues ensayemos a ver qué pasa? Hoy en día hay mucho eso, ¿no? En los pelados, en los jóvenes. No, pues metámonos a vivir y si no se dan las cosas, pues usted va para educarse, yo para mí, y ya. Y es normal, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho algo en nuestra juventud, porque mi esposa en este momento tiene 42 años. Mi hijo mayor tiene ¿cuánto? 24, ¿no? 25 años, era para que mi suegra interactuara hoy. ¿Sí? 25 años. Entonces hagan cuentas cuántos años tenía mi esposa cuando nació mi hijo. Éramos muy jóvenes. Yo tengo 44 años y muchos no lo crean. ¿Cierto? Pero cuando nació mi hijo, eso fue la situación más difícil de la vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Yo no sabía, yo estaba podrido en el alcohol, no sabía qué hacer con mi hijo, yo teniendo 18 años y ella 16. Pero mi mamá y mi suegra tomaron una decisión, ¿sí? Mi mamá primero fue yo, un poquito cuando se dio cuenta que mi esposa estaba en embarazo, se enojó un poco y pero dijo, que amarre los perros ella y yo amarro los míos. No sé qué quería decir eso, yo esas cosas no las entiendo. El caso es que ellas se ciñeron el cinto y dijeron, bueno, si ustedes van a tomar la decisión de casarse, aquí se les cierran las puertas. Y mi mamá y mi suegra fueron muy sabias en esa parte.
Nosotros sabíamos que si fallábamos, no teníamos dónde volver. Y tomamos la decisión al corto tiempo de casarnos. ¿Sí? Y nos casamos por aquí, por la cruzada. Nos subieron en la silla y nos tiraron para arriba, ¿no? Esa ceremonia. El día de más vértigo en la vida que yo tuve fue en esa ceremonia. Los ponían a uno grandote a cargarlo a uno en una ceremonia judía. Tiempos inolvidables, y aquí estamos, pero hoy considero que fue la segunda mejor decisión que tomé. Primero, recibir a Cristo en el corazón, y segundo, aceptar a esa esposa para que me amara. ¿Ya? Eso fue importante para mi vida. Entonces, ¿cuántos dicen no? Ensayemos, si no, me voy. Y los papás, pues venga, mija, ahí tienes su cuartico. No, son cosas que a veces tenemos que tener muy en cuenta y no cometer errores. A mis 22 años iniciamos una carrera que espero no termine sino hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Y vamos bien. Llevamos 3 hermosos hijos. Ahorita seguimos hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se ha perdido mucho la visión, el enfoque de lo que es una verdadera familia. ¿Ya? Hablemos de nosotros, los que estamos conociendo del Señor, los que estamos firmes en el Señor, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que tenemos al Señor en el hogar. ¿Sí? ¿Qué pasa a veces? ¿Hay aflicciones o no hay aflicciones? ¿Hay problemas o no hay problemas? Como lo decía al principio, hay de repentes. Hay situaciones que nos llevan a frascarnos, inclusive llegar al punto de tener rencor, de odiar. Podemos llegar a ese nivel, aún teniendo a Cristo en el corazón, aún siendo cristianos, aún conociendo la teoterapia, aún conociendo el tratamiento de amor, podemos quedar en ese error. Yo quiero que leamos un pasaje que para mí siempre ha sido importante. Dice Juan 16:33. Para mí es una profecía del Señor Jesús que se cumple a cabalidad. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es real, eso es inamovible. Ay, es que yo conozco a Cristo, al Señor, me congrego en el distrito, ¿por qué me vienen problemas? Si Dios no es que me ama. No, todos vamos a tener aflicción, todos vamos a morir algún día. Sea líder, como sea, vamos a morir algún día, ¿sí o no? Vamos a tener problemas, va a haber calamidad. Pero lo que llama la atención en el pasaje es la segunda parte, la última. Dice confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, lo importante aquí es tener la actitud correcta frente a las aflicciones que lleguen a mi hogar, a mi familia. La aflicción puede ser un problema emocional, un problema de pronto físico, algún diagnóstico médico que aparezca de la nada, que usted fue al médico y le dijeron, vea, es que tiene un tumorcito. Esas cosas pegan fuerte, pegan durísimo. Y si usted no está preparado para la prueba, pues no va a pasar la prueba. ¿Sabe cómo se llama el tema de hoy? Qué pena que no se lo dije. Una familia a prueba de pruebas. ¿Listo? Para que lo anote allí. El caso es que hay esperanza, hijitos de Dios, hay esperanza. A propósito de pruebas, ¿qué es una prueba? Cualquiera me puede decir para que no nos vamos a dormir, estamos en familia. ¿Qué es una prueba para usted? ¿Cuántas pruebas no pasan? Cuando usted va a entrar a un trabajo, le ponen pruebas. Cuando usted cree que está en embarazo, ¿qué va? Y se toma una prueba. ¿Ah? ¿Qué es una prueba? ¿O para qué sirve una prueba? ¿A qué te lleva a tener pruebas? ¿Ah? Un diagnóstico, aprender, ¿sí? A esforzarse. O sea, yo me ponía a pensar en el transcurso y a lo largo de mi vida, con tantas pruebas que he tenido, me doy cuenta que las pruebas son estrictamente necesarias. Porque si no hay pruebas, yo no buscaría papá. Si todo fuera tan lineal, diría yo puedo solo. Si todo está bien, no necesito ni siquiera a papá Dios. Pero cuando viene lo adverso, es cuando yo fijo mi mirada en el Altísimo. ¿Sí? Cuando yo tengo un problema, cuando hay una situación, ahí sí, yo volteo mi mirada a Dios. Pero yo tengo que estar firme para pasar diversas pruebas. Por eso me encanta la primera canción que puso Deifa hoy, en la alabanza. Danzando en cada temporada. Sea difícil, sea liviana, sea maravillosa para usted, sea terrible, debemos aprender a danzar en todo tiempo, a danzar en cada temporada. ¿Qué es una prueba? Dice aquí. Es una situación que debemos atravesar para darnos cuenta de que sí somos capaces, de que sí
podemos. ¿Ya? Una prueba. Y el ejemplo más sencillo es cuando usted lo llaman a un empleo y le ponen pruebas, ¿no? O exámenes. Si usted no pierde los exámenes de las pruebas del Estado, si usted la pierde, no puede acceder a lo que quiere acceder. No pasa a otro nivel. Simplemente se queda estancado. Por eso hay que estar preparado siempre para la prueba. Y eso se hace obviamente en la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Para qué sirven las pruebas? Pregunté ahorita. Para fortalecernos, para conocernos y lo más lindo, para depender de Dios. Porque hay momentos, hijitos, que uno no sabe qué hacer. Uno ya está cansado de pronto de intentar por sus propios medios. Uno se cansa de decir o lo que está a mi alcance, ¿no? Y uno ve que llega a un punto en que no hay nada que hacer. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué me lleva esa prueba? A decir, no, yo tengo que depender de Dios. Entonces, por eso las pruebas son tan importantes en mi vida. Detrás de una gran prueba que viene, una gran bendición. Una gran bendición. Aquí quiero contarles algo, ya para desengrosar un poquito el tema. Les hablaba de mi esposa, ¿no? Nos conocimos, fue flechazo a primera vista, porque hermosa, impresionante. O sea, yo la veía antes de conocerla y yo decía, uy, ¿quién es esa muchacha? Impresionante. Y yo tenía una estima muy por debajo. Yo decía, ¿qué me va a prestar atención? Un día se dio que nos fuimos para una finca, el grupo de ella y el grupo mío, y ese día vimos el eclipse, vimos un eclipse juntos. Entonces yo me le acerqué, yo tenía mi cuento. Dicen que, no, perdón, ella era el cuento. Ella me dijo a mí, dicen que los que ven el eclipse juntos, quedan juntos. Hizo el pelo así. Yo decía, ¿qué? Ese día yo creí. Ese día yo le creí. Andaba en patines, mi esposa. Ese día yo le creí. Perdone por lo que voy a decir, pero es un lenguaje muy cotidiano. Ese día yo le tiré los perros en cantidades alarmantes. Esa noche. Así pues, ¿cierto? Y salió. Entonces, empezamos a hablar y ahí comenzó todo. Bueno, de no alargar el cuento, nos casamos. Y mi esposa venía con algunas situaciones, algunos diagnósticos muy difíciles. Y yo hoy en día entiendo, y yo decía, bueno, Señor, hace un mes más o menos le decía, Señor, ¿y cuáles han sido mis pruebas? Si para mí no han venido pruebas. Porque todas las pruebas que yo he vivido, las ha vivido en carne propia mi esposa. Entonces, el Señor me decía, es que tu esposa y el amor a tu esposa ha sido tu mayor prueba. ¿Sí? Porque yo siempre he estado ahí. Mi esposa tiene en este momento encima, Cristina, como 18 cirugías. Sufrió endometriosis, le tuvieron que sacar la matriz, le tuvieron que entrar a rasparle la endometriosis muchas veces. La calidad de vida era paupérrima. Mi esposa estaba 5 días acostada y no se levantaba, y volvía y caía. Y ese era como el denominador. Con mi esposa, cualquiera hubiera que decir, no, yo no me aguanto ese trozo. Y yo trabajaba y levantaba con nuestros hijos, y aún con dolor, y aún, no en pobreza, porque no puedo mencionar esa palabra, porque Dios siempre me sostuvo, pero si yo tenía para pagar, no tenía para comer. Eran algunos momentos, y ahí llegaba mi papá, mi mamá, nos ayudaban a sortear ciertas situaciones, ¿no? Mis suegros también, que Dios bendiga a los suegros. Tantas situaciones que vivíamos, pero Dios siempre nos sostuvo, y siempre confiamos en el Señor. Pero nunca dije, yo me voy de aquí, no aguanto más, como el Tito, no aguanto más. No, siempre estuvo ahí aferrado, siempre estuve acompañándola. Los momentos más difíciles de mi vida era cuando íbamos a las cirugías y esperar qué decía el médico. Una de tantas cirugías, ya la última que le hicieron para sacar la matriz, que era muy delicada. Me acuerdo que dijeron que esa cirugía duraba 2 horas. Y me dijeron, quédese ahí esperando. Y yo me puse a esperar. A la media hora del médico, con una cara terrible. Ese día a mí se me bajó todo. Ese día yo dije, no, Dios mío, bendito. Por lo que uno oye, por lo que uno le dicen. Sí, obviamente nosotros orábamos al Señor, encomendábamos, ¿sí? Y decíamos, bueno, ese día las cosas van a tener que cambiar después de esa cirugía. Pero era muy peligroso, era muy delicado. Y el médico estaba así. Yo no sé por qué estaba así, yo no quería meterme en miedo de el médico a mí. El caso es que yo entré y me dijo, no, todo fue un éxito.
Media hora la operaron, le sacaron todo eso. Y me ha tocado ver cómo se levanta mi esposa. Es impresionante de cada cirugía cómo se levanta. Sí, a veces tengo más cara de operado yo que ella. Pero es impresionante verla y ver todos los días a mi esposa adorar aún con dolor, levantarse en la madrugada, adorar aún con tristeza, aún con la situación adversa, aún con los diagnósticos adversos, levantar a adorar a papá Dios. Yo decía, no, increíble. Esto es lo que realmente vale la pena. Eso es estar fortalecido en medio de las pruebas. Entonces no terminó ahí, hijito de Dios. Ya después resultó un problema de la tiroides, con medicada, eso ya digamos que cuenta de 2 años hacia atrás. Y fue el momento más complicado de nuestras vidas, porque había cosas que de pronto no eran benignas, había cosas que de pronto estaban muy mal. En diciembre pasado, siendo el 15 de diciembre, fue operada. Le sacaron parte de la tiroides, hicieron extracción, y esto les cuento pues para los que no sabían, ¿no? Sacaron barrido de ganglios. Una eminencia de médico de cabeza y cuello la operó esa vez, y al médico le dio por dejarle parte de la tiroides. Sí, le dejó parte ahí para que funcionara como tal. El día 3 de enero, ya de este año que transcurre, fuimos a control, 15 días después. Otro día difícil para mí, ese día, ella se bajó, íbamos los 5, o sea, mis 3 hijos, mi esposa y yo, íbamos todos, y íbamos a almorzar 15 días después de la cirugía. Imagínense, esa mujer como es de fuerte, tenía que estar 3 meses, quieta. Y dije, no, pero vamos a almorzar por allá. Cuando el médico que la vio, reclamó los resultados de la biopsia, y resulta que al médico le cambió la cara. Había algo en lo que quedó y en lo que dejó. Le digo, mijita, lamentablemente vamos a tener que volver a operar. Eso fue en enero, ¿no? Entonces, eso fue en enero de este año. Y mi esposa esperó el tiempo prudencial de recuperación. Seguíamos, y créame que a pesar de que uno tiene a papá Dios en el corazón y uno ora mucho, la zozobra era grande. Era difícil para nosotros, sobre todo para mí, porque yo no soy de llorar, pero lagrimeaba mucho y yo le oraba al Señor, y cuando usted se sienta mal, llore, ¿sí? Pero sepa algo, papá Dios está ahí con usted. Eso es lo más lindo y eso es lo más importante, que Él está en medio de las pruebas, Él está en medio de esos momentos tan duros que uno tiene que pasar. Entonces, ¿qué pasó? Adivinen qué pasó, nadie imagina lo que sucedió. Metimos papeles para la EPS, pues teníamos nuestra EPS, no vamos a decir nombres. El caso es que cuando fuimos a ser autorizar, dijeron, no, ustedes ya no tienen convenio con esta clínica. Una clínica grandísima en Cali, especializada para lo que mi esposa necesitaba, y ya no hay convenio. Entonces, ese día nos sacaron una cita de urgencia cuando nos dieron la noticia y nos mandaron para otro establecimiento, una clinicucha, una clínica nueva de esas que abren las EPS para mandar a la gente cuando pierden convenio con las clínicas gigantes y las buenas. Y nosotros cometimos el error, entre comillas, de ir hasta allá y tomar una cita con un personaje como un médico general, pero no era el médico de cabeza y cuello que ella necesitaba. Eso empezó una guerra y una pelea impresionante con la EPS. Yo creo que fue el momento más difícil de la vida de mi esposa, porque ella, Dios le ha dado mucha sapiencia, mucha sabiduría, es muy entendida, y ella solita preparó la tutela. Ella sola la escribió, basada en una tutela que ganamos hace años, ¿no? No les conté eso, después les conté. El caso es que en esta tutela ella la escribió tal como es, y empezamos una pelea de rodillas delante de Dios, y también jurídica, pues peleando. Me conseguí por ahí una amiga abogada, amigos abogados, me asesoraron, y empezamos una pelea, y la palabra de Dios siempre era David contra Goliat y vencerás, Jehová de los ejércitos va contigo, y una pelea, y mi esposa desfallecía, a veces se me desplomaba, se me ponía a llorar, y bueno, y yo ¿qué hago? Orar simplemente, Señor, danos fuerza, seguir adelante, seguíamos adelante con todo. La EPS, esto es increíble, se inventaban unas órdenes falsas y las mandaban al juez. Y decían, es que ella no quería ir a la cita de cabeza y cuello. Y llamábamos a esa entidad y no tenían el especialista que nosotros necesitábamos.
a ella no la podía operar un médico normal, ¿sí? No podía. Un oncólogo normal, no podía, ¿sí? Entonces mi esposa decía, ¿será que es capricho de mi papá? ¿Será que es capricho mío? Y seguimos luchando, y eso hubo apelación, después hubo impugnación de la tutela, cambiaron de juez 2 veces. El último juez la llamó y le dijo, Caro, le dijo, no nos conocía la señora. El caso es que dijo, no, vamos a ir hasta el fondo. Y esa señora emitió el resultado de la tutela, todo a favor de mi esposa. Todo. Y nos mandaron para una clínica que para mí fue mucho mejor que la que estaba, que el médico de cabeza de cuello que la vio estaba muy por encima del otro, sin demeritar el otro, obviamente, porque nos pareció excelente. Pero tenía un equipo de trabajo de 20 enfermeros o de 20 personas ahí en su, ¿cómo se llama eso? Ahí es un coso, se opera. Sí, la gestión, el anestesiólogo, sí, el que le secaba el sudor, el que le limpiaba el zapato, tenía 20. Un equipo, en una clínica muy buena, y bueno, la anterior cirugía, la de diciembre, llegamos a las 5 a.m., me la dejaron ver a las 4 de la tarde, me acuerdo de esa vez. Yo iba con esa idea, ¿no? Pero esta vez llegamos a las 9, allá ya nos despedimos, ¿sí? Y les cuento que a veces uno piensa, Dios mío, hasta el último mes. Eso es tan duro. Para mí es tan difícil haber estado tantas veces en una sala de espera, ¿no? Y ver todas las veces la mano de Dios. Todas las veces la mano de Dios. Es impresionante, pero esta vez el Señor me sorprendió totalmente. A las 9:30 me despedí, allá en su batolita, me dio mi pico, te amo, Dios te bendiga, todo va a estar bien. A las 12 salió el médico. Yo estaba por allá, yo estaba tratando de dormir y no, pues a las 4 me llaman. ¿Sí? Yo estaba pensando en el almuerzo. Cuando el médico me llamó, familiar de Carolina Cardoso, y lo que decía es que la iban a dejar hospitalizada. Y yo, ay, qué pereza. Pero si me toca quedar, pues me quedo en el carro, bueno, hago algo. Y me dice, hermano, y me saludó así. Y usted me bacano. Y me dijo, todo salió excelente, hermano. Excelente. Ya dejamos todo ese número que tenía así. Ya dejamos todo que tenía ahí. Y está bien, le voy a dar salida. Me voy a almorzar tranquilo. Mientras voy a almorzar, ahí sí me llamaron por la ropa. Y fui y la vestí. Cuando yo entré a verla, o sea, tenía más cara de operado. Ella sí. Increíble, o sea, es increíble. Dios mío, yo le doy tantas gracias a papá, tantas gracias a Dios por todo, porque sé todo lo que mi esposa ha luchado, todo lo que mi esposa ha vivido, todo lo que mis hijos también han sufrido, porque siempre hemos estado ahí. La noche anterior oramos los 5, vamos a orar por la mamá para que le vaya súper bien, ¿sí? Y así fue, y ahí está en recuperación, está súper bien. Ahorita tiene una tosecita que le dio y entonces le inflama un poquito, pero eso es dentro de la recuperación. Pero usted la ve, o sea, es impresionante, mi esposa es impresionante, y Dios es asombroso, ¿sí? Entonces, les quería contar esto, pero ¿qué pasó en medio de todo esto? Conocimos, ¿sí? Nuestros hijos, conocimos el amor del Señor, pero ¿saben qué es lo que supera todas las pruebas? Niños, el amor. El amor. El amor que yo tengo hacia mi esposa, el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, aquí viene ya un pasaje, que pena que me largo. ¿Cuál es la clave, hijitos de Dios? Ustedes que tienen sus familias. ¿O cuál ha sido mi clave de vida? Si el Señor no edifica la casa, o si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted no pone en medio de su hogar al Señor, en vano es todo lo que usted se inventa o todo lo que usted pretenda hacer, ¿sí? Si usted no pone al Señor en medio de su hogar, es en vano. ¿Sí? Yo les decía a las mujeres, a las damas estos días, ustedes que están alegando y queriendo regañar y haciendo cambiar, pero si usted no está llena o su hogar no está lleno del amor del Señor, no pasa absolutamente nada. Será en vano todo lo que usted humanamente pueda hacer. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hijitos de Dios, ¿qué debemos hacer?
¿Sí? Debemos meter a Cristo, a nuestro Papá Dios, en medio de nuestro hogar. 3 cosas, ya para que terminemos y oremos, que debemos reconocer: que no podemos solos, ¿sí? Que lo necesitamos profundamente a Él, y que debemos reconocer nuestras dificultades. Eso es importante. Eso es importante. Muy importante, repito, que usted y yo no podemos solos, que lo necesitamos y que tenemos dificultades. Hay que reconocerlas. Es que soy esto. Reconozco que soy esto. Reconozco que soy celoso. Reconozco que soy maliniado. Reconozco que soy manilarga, dicen algunas por ahí. Si no le puede ver el billete verde que le sale ahí de la billetera y cierto, lo saca. Reconozco, hay que reconocer. Hay que reconocer nuestras debilidades. Hay que reconocer nuestros errores. ¿Por qué mi matrimonio no marcha bien? Reconozco el mío, no miro el otro. El día que yo cambie, cambiará mi entorno. Créanlo, eso empieza a suceder. Miren lo que dice la palabra de Dios: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay rencores? ¿Hay rencillas? ¿Hay problemas? ¿Hay peleas? ¿Usted cree que tiene resentimiento? ¿Usted se enoja fácilmente en su casa con su esposa? ¿Usted le da rabia cuando llega a su vida? Entonces, si hay algo, tal vez hay resentimientos ahí, hay cositas. Y es bueno preguntarse: bueno, ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿De dónde aparecen? ¿Desde hace cuánto estoy así? ¿Por qué estoy tan cargado? Pregúntese. O simplemente abra los labios y diga: mi amor, es tiempo de dejar todo atrás, de soltar cargas. Perdón. Perdonemos. Créanme que eso es base, es clave en el matrimonio. Perdonar y olvidar. El Señor todos los días renueva misericordia. ¿Por qué yo no? Todos los días me mira con amor. ¿Por qué yo no? Haga lo que yo hago, acuérdense de mí. Cuando miro a mi esposa se tenga la caña, me da la boca abierta. La amo. Tomo la decisión de amarla todos los días. Fea, bonita. De pronto algún día se levantará con dolor en la cara. Pero la amo. Tal cual. ¿Se me va a entender o no? Entonces, esto, hijitos de Dios, si alguno tiene queja contra otro, perdón, el perdonar. No voy a ampliar mucho en eso ahorita en la oración. Lo hacemos. ¿Listo? Promesas de parte de Dios, miren. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa parte. Solamente lo puede hacer Él. Hijos que odian a papá y a mamá. Hijos que no pueden verlos. Padres que no pueden ver a los hijos. No los quieren, no se quieren, por circunstancias y razones de la vida. Pero ¿qué hace el Señor? Ezequiel 36:26 dice: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es importante, hijo de Dios. Solamente Él puede quitar la dureza de mi corazón. Y eso se hace en oración. ¿Listo? Aquí tengo otro, ya pues se los encimo. Dice, 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea, todo es pasajero. Entonces, a mí me han tocado unos discípulos, no de aquí no, con unos problemas, con unas cosas que uno le quedaba: ¡ay, Dios mío, mía, hijo! Yo digo: vea, solamente tenga en cuenta algo: todo es pasajero, todo pasa. Tenga en cuenta eso, todo es pasajero. Sea una situación de depresión profunda, eso es pasajero. ¿Sí? Y aquí lo dice: esta leve tribulación momentánea produce ¿qué? En nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas me llevan a ver la gloria de Dios. Créanlo que así es. ¿Sí? Las pruebas en algún momento me van a llevar a ver la gloria de Dios. Como aplicación, para terminar, no se nos olvide lo que dice el profeta Habacuc. Aunque a veces las cosas se pongan difíciles, aunque a veces las cosas no están bien, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ese es nuestro Dios, ¿sí? A pesar de que el panorama
se ponga complicado, yo con todo lo alabaré, yo con todo lo exaltaré y yo con todo lo buscaré. ¿Sabe de quién aprendí eso? De mi esposa. La veía llorar, la veía deprimida, caída, tumbada y se levantaba a adorar a papá. ¿Sí? Supone que yo soy el líder del hogar. Yo me levanto a orar y tengo mi forma de orar, pero no he visto a nadie, no conozco a nadie que adore a papá Dios como lo hace mi esposa en la intimidad. ¿Sí? Y por eso podemos decir que somos merecedores de la gloria de Dios, aún en medio de las pruebas. Y entonces le digo, tenemos hasta ahí.